estuvimos platicando aquí con el padre cosas súper interesantes. Y bueno, antes de ir al corte platicamos la iglesia en relación al Estado y pues nuevo comienzo, nuevo sexenio, que también vamos a caer en esto. Hemos hablado de, digamos, de pues la parte donde ha salido afectada la iglesia, pero también hay una parte donde han sido afectados los padres, ¿no? Con tantos asesinatos que ha habido. Pero bueno, antes de esto quisiera yo entrarle un poquito al asunto de cuál será la relación o la que vislumbramos, los pocos acercamientos que haya habido ya con el nuevo presidente electo, Iglesia-Estado. Mira, a la iglesia y en esta parte institucional, que son los obispos, ¿no? La iglesia entendida como aquellos que dirigen a la institución, son los obispos, le corresponde llevar una relación, un diálogo, un entendimiento con las autoridades elegidas, legítimamente elegidas, ¿no? La iglesia pues debe tener en primer lugar respeto a las instituciones y a las autoridades legítimas, y en segundo lugar buscar el acercamiento, porque hay muchas cosas comunes, preocupaciones comunes, más en un país tan ampliamente católico como México. Pues una de las responsabilidades de los obispos en cada lugar y del conjunto de obispos es ese diálogo. Por eso, en el proceso electoral, todos los obispos mexicanos reunidos en asamblea en el mes de abril invitaron a los candidatos, a todos los candidatos, para tener un diálogo, para escucharlos y para hacerse escuchar qué le interesa a la iglesia. Y ahora, una vez que ya pasa la elección y queda el presidente electo, los obispos nuevamente en una reunión que tienen ya normalmente prevista, lo invitan para tener un primer diálogo, pero ya no como candidato, ahora como presidente electo, y para que él siga escuchando cuáles son las preocupaciones de la iglesia. Decía usted, ¿qué le interesa a la iglesia? ¿Qué le interesa? Y es interesante que en ese diálogo, en primer lugar el candidato, mejor dicho, el presidente electo dice, miren, yo no voy a meterme en algunos temas que les interesan a ustedes, como el aborto, la eutanasia, el llamado, entre comillas, matrimonio igualitario. ¿Sí? Yo no me voy a meter, no es mi prioridad y tampoco estoy convencido de eso, pero eso se lo voy a dejar a la sociedad y ustedes influyan en la sociedad, ¿verdad? Muy hábilmente lo dice, sí. ¿verdad? Entonces la iglesia tiene su postura y no la va a cambiar en relación, ¿no? Que cada quien tenga la suya. Claro. Lo ideal sería converger, pero no lo ideal es escucharnos y llegar a acuerdos como sociedad, ¿verdad? Y no polarizarnos. Entonces a la iglesia le interesan esos temas, por supuesto, el respeto a la vida, el respeto a la familia, el matrimonio, pero donde hubo una coincidencia común y donde ha habido una preocupación de la iglesia y muy marcadamente de este nuevo gobierno, es en la desigualdad y la corrupción. Es decir, vamos a trabajar juntos por este lado, ¿no? La corrupción, ¿qué quiere decir? Pues que nos están faltando valores, que estamos perdiendo valores como sociedad, como personas, porque detrás de la corrupción hay deshonestidad, hay injusticias, hay mentiras, hay tantas cosas, ¿verdad?, que están ocultas detrás de la... Y entonces vamos a trabajar juntos en lo que a cada uno le corresponde. La iglesia, en principio, debe ser un referente moral por lo que ella vive y por lo que predica. ¿Y qué hay detrás de la desigualdad? Pobreza, injusticia. Y debemos revisar de alguna manera los sistemas, ¿verdad? Hay un sistema muy próspero actualmente, un sistema económico que produce, que hay riqueza, etcétera, pero no está tan bien llevado, porque esa riqueza no la vemos reflejada en la mayoría de la población. Pues vamos a trabajar juntos, hay temas comunes. A la iglesia le preocupa que la gente se desarrolle correctamente, que superemos la corrupción. Uno de los temas del Papa Francisco es no a la corrupción. Hay una frase muy interesante que a veces no se entiende.
pero la dice el Papa Francisco, muy interesante. Él dice, somos pecadores, pero no seamos corruptos. El pecado, sí, es nuestra debilidad, pero la corrupción nunca, porque es perder la conciencia del pecado. Bueno, entonces ahí está un aspecto como iglesia, ¿no? Cuando el corrupto ya no le interesa, ya no le preocupa, lo que busca es que nadie se dé cuenta de lo que hace, pero ya no está preocupado por el mal que está detrás de la corrupción. Oiga, padre, ¿y qué en cuanto a todo lo que le ha pasado a tantos padres? Porque efectivamente en los últimos años han asesinado a muchísimos padres, ¿no? Usted es Sí. originario de Michoacán, ¿verdad? Yo soy de Michoacán. Tan bonito Así Michoacán. es. Saludos Sí. a Michoacán, por cierto. Así es. Pero ha sucedido en Michoacán, Un en estado Veracruz. bellísimo, Sí, pero sí. marcado por la violencia. Sí, ¿Qué es lo que ha sucedido ¿Qué pasa? con tantos, ¿Por qué con tantos sacerdotes? con tantos sacerdotes? Yo lo ampliaría hacia el tema de los periodistas. También, claro, por supuesto. Y yo lo ampliaría hacia el tema de nosotros como sociedad. Es decir, esto es no es exclusivo. Sí, no. Porque si fuera solamente los inclusivo. sacerdotes, Sí, entonces estaríamos hablando de una persecución Sí. religiosa. Sí, sí. Y no es No así. la ven así. No es así. Todos los No- casos son diferentes. Son casos por la violencia, hay mucha variedad en los casos, Sí. pero la mayoría es por la violencia criminal que estamos viviendo en México. Que así como puede haber víctimas entre los periodistas en la sociedad civil, también hay violencia hacia el sacerdote, ¿no? Y en los ambientes más violentos, en Guerrero. Sí, En sí. Guerrero hay una infinidad de casos. Y aquí en la Ciudad de México. ¿Cada caso lo han analizado? ¿Cada uno de estos casos? Son casos que debe analizar la Procuraduría de Justicia Sí, del claro. país, pero que también la Iglesia pues tiene su propia investigación y en general han sido casos que son víctimas de la delincuencia. Sí, porque sería muy grave que en un momento dado, porque todos lo sabemos, que pues el párroco de la iglesia y de ciertas comunidades, y sobre todo donde más necesidad hay, pues es una gran injerencia, ¿no? Sin Así lugar a es. dudas. Y que no le gustara en un momento dado el crimen organizado, o simplemente yo pensar como un mortal, decir, no le gusta el discurso, ¿no? No le está gustando al crimen o Así es. no a los criminales, Sí, claramente. hay ¿no? algunos casos abiertamente en esa línea, en Veracruz y en Guerrero. Hay algunos casos. Sí, porque pues Pero convencen masas, ¿no? otros puede ser simplemente de la delincuencia Sí, común, per se. un robo, un atentado, un secuestro, ha habido secuestros, ¿verdad? Y si Sí. uno pensaría como un religioso, ¿no? Pues sí, Digo, pero como cualquiera, ¿no? somos parte Sí, sí. de la sociedad y estamos viviendo también la violencia que vive la sociedad. Oiga, padre, y muy respetuosamente para ya irnos, me gustaría hacerle una última preguntita hablando de lo que estábamos comentando de este momento álgido, que no queremos decir que no vaya a ser un momento también de evolución, porque puede ser también, ¿no? Las crisis son también oportunidades. Así es. Y respetuosamente le digo, ¿qué pasaría? Estamos hablando hipotéticamente, entiendo que no va con la iglesia. Si permitieran a los padres en un momento llevar una vida, casarse, yo qué sé, tener hijos, estoy diciendo una cosa que entiendo no va con la iglesia, pero no bajarían estos temas de abusos o no necesariamente. Bueno, no necesariamente, pero el tema se puede discutir. El tema se puede discutir porque el sacerdocio en la tradición de la iglesia lleva muchos siglos unido al celibato. Sí, sí. Pero no quiere decir que sea El único camino, el ¿verdad? único camino. En los primeros siglos de la iglesia no estaba planteado así. Fue como hasta el siglo IV, V Ya. de la iglesia. Y en la iglesia oriental, que también es católica y que compartimos plenamente la fe, aunque una parte estamos separados, digamos, pero es la misma fe, en la iglesia oriental el sacerdote es casado, también, en la iglesia ortodoxa. Sí, sí. Pero eso no garantiza totalmente el hecho, no es el origen Sí, del sí. problema. Sí, para no lo decirlo. excluye necesariamente. Así es, no lo excluye. Pero sí se puede plantear, sobre todo en estos tiempos actuales, la conveniencia de elegir el estilo sacerdotal. Ajá. Que alguien pueda, como se hacía al principio, o elegir la vida célibe y comprometerse en ella, o elegir la vida casada y comprometerse También, en ella, claro. ¿verdad? Porque son dos compromisos Así es. y llevar
conjuntamente el sacerdocio. Pero eso es un tema que la Iglesia debe replantearse ahora. Sí. Ay, padre, pues yo le agradezco muchísimo, de verdad, mucho la apertura, con mucho respeto y mucha responsabilidad todas sus respuestas, le agradecemos muchísimo y lo disfrutamos mucho, espero que ustedes también. Y pues ojalá lo tenga más cerca, padre. Claro, Porque, con de mucho verdad, gusto. hay que tenerlo Claro, muy Claudia, cerca. Dios muchas lo bendiga gracias. mucho, Gracias, de verdad. Claudia. El padre Mario Ángel Flores. Y bueno, pues él es además el rector de la Universidad Pontificia de México, Pontificia. No, Pontificia. Y le agradecemos mucho nuevamente. Gracias, padre. Gracias, muy Gracias a amable. ustedes también. Hasta luego. Claudia Arellano, contigo.